Porque conocer su palabra es conocer la verdad que transforma y nos hace libres. Un espacio para escuchar la palabra de Dios. Aquí comienza Rompiendo el Velo. Minutos de verdad. Hola querido hermano, nuevamente nos encontramos para continuar este tema que estamos resolviendo y desarrollando, que tiene que ver con una mente, cómo poder tener una mente para entender las Sagradas Escrituras. Primero vimos en la enseñanza anterior que debemos alimentar nuestra mente con la palabra del Señor. Debemos llenar nuestra mente, como dice Colosenses, que sean llenos de la palabra del Señor y así tengan sabiduría e inteligencia espiritual, porque hay sabiduría y inteligencia natural. Eso es para ir a la universidad, pero para estudiar la Biblia se necesita desarrollar la sabiduría y la inteligencia espiritual. Entonces, vimos en primer principio que la mente del cristiano se debe llenar del conocimiento de Dios. Algunos dicen que la letra mata, pero esa es una conversación para otra oportunidad, que es un grave error que se está cometiendo dentro de la iglesia. Así que vamos al segundo principio, vamos a verlo. ¿Qué más necesitamos para que podamos desarrollar una mente que entienda con claridad, que entienda y pueda entender al Espíritu Santo las verdades inescrutables e insondables de la palabra del Señor? Así que vamos a ir al Gálatas en el capítulo 5, verso 16. Antes que lo lea, la primera decisión es llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Esta es la segunda decisión que debemos hacer para que tengamos una mente apta para poder entender la Sagrada Escritura, que es un libro, según Romanos 7:14, espiritual. Leemos, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Una forma de desarrollar nuevamente una vida espiritual, aparte de llenar nuestra mente de la palabra del Señor, es simplemente tomar una decisión de andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es flotar en el aire en un éxtasis espiritual. Andar en el Espíritu no es sentir la presencia de Dios. Andar en el Espíritu no es tener una oración profunda. No, hemos confundido la parte espiritual con la espiritualización de las cosas. Entonces, mi Biblia dice que yo, para desarrollar una vida espiritual, primero, mi mente tiene que tener un contacto con la palabra. Mi mente debe ser llena de la palabra del Señor. Dos, tengo que tomar una decisión de caminar en el Espíritu, dejando todas las obras de la carne. Cuando yo comienzo a pelear y a combatir todas las obras de mi carne con la gracia del Señor, entonces cada vez que yo dejo la ira, cada vez que yo dejo el enojo, cada vez que dejo la envidia, cada vez que dejo los pensamientos impuros, cada vez que me alejo de los problemas sexuales, cada vez que yo comienzo a sacar todos los espinos que hay en mi alma, entonces yo voy desarrollando una vida espiritual. Mi mente y mi corazón entran en ese proceso, se llama estado de purificación, estado de santificación. Mientras más pura es mi mente, más puro es mi corazón, entonces mi capacidad de entender este libro espiritual se hace mucho, mucho más grande. Escúchame bien, la palabra del Señor, ser lleno de la palabra del Señor en la mente, y segundo, tomar una decisión de vivir no conforme a las obras de la carne. Mientras yo más me despojo con la gracia del Señor de todas estas obras de la carne, entonces mi mente y mi corazón entra en un estado de purificación y comienza el proceso de santificación, que es por medio de la palabra y del Espíritu Santo, para poder tener una mente que pueda entender este libro maravilloso llamado la Biblia. Entonces, ya tenemos el segundo principio. Decidir tener una vida espiritual. Y cuando yo decido tener una vida espiritual, no tiene nada que ver con la oración. No tiene nada que ver con el ayuno. Tiene que ver con que yo dejo de vivir carnalmente. Israel, un día Dios le dijo en el capítulo 3, en el verso 6, en adelante, le dice a Israel que se vuelva a Él.
ustedes tienen que volverse a mí. Y ellos preguntaron, ¿en qué hemos de volvernos? Porque ellos iban al culto, ellos oraban, ellos cantaban. ¿En qué debíamos de volvernos? Porque a veces la gente no entiende. Es lo mismo. La iglesia ha confundido la espiritualización con una vida espiritual. ¿Cómo desarrollamos una vida espiritual? Llenándonos de la palabra del Señor. Segundo, tomando una decisión, abandonando todas las obras de la carne que relata Gálatas en el verso 18, en el verso 19 y en el verso 20. Léelo en tu casa y mientras más te despojas del viejo hombre, tu mente tiene mayor capacidad de entendimiento hacia las Escrituras. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? El apóstol Pablo lo revela aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 2, verso 14, en la NTV. Vamos a ver la versión NTV de 1 de Corintios 2, 14. Pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Pero les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Cuando Pablo escribe esta carta, se le escribe a la iglesia de Corintio. A ellos no eran gente sin Cristo, eran gente cristiana, pero que no vivían una vida espiritual. Recuerden que la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía todos los dones, todas las profecías, pero era la iglesia más carnal que había. Así que no todo lo que brilla es oro. Hay iglesias que hablan en lengua, que empiezan a hacer manifestaciones espirituales, pero hay un montón de carnales. Escúcheme bien, el ser una iglesia espiritual no indica lo que ocurre en un culto. Ser una iglesia espiritual es alguien que se ha apartado de las obras de la carne. Tengamos cuidado, un pastor no es espiritual porque echa a tierra a la gente, o porque dice una profecía, o porque te declara algo cierto que te pasó en casa. Eso no dice que el pastor es espiritual. Un pastor espiritual es alguien que se ha apartado de todas las obras de la carne. Vive para el Señor. Entonces, el hombre que no es espiritual, el hombre que no ha llenado su vida de la palabra del Señor, el hombre que no ha tomado una decisión de dejar los espinos, es un hombre que no ha desarrollado una vida espiritual, por ende no puede entender las cosas del Señor. Es imposible. Es imposible que una persona que no lea la Biblia, que no haya tomado la decisión de andar en el Espíritu, dejando las obras de la carne, pueda entender de manera correcta este libro. Imposible. Por eso Pablo dice, el hombre que no es espiritual no puede entender las cosas del Señor. ¿Por qué desarrollar una vida espiritual? Vamos al siguiente texto, por favor. Miren lo que dice Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Lee la última palabra fuerte. Herejías. Herejías. Escúchame bien, ¿de dónde salen las herejías? Las herejías nacen de una persona totalmente carnal. Escúchame bien, las herejías nacen del corazón. La apostasía es un problema demoníaco. Pero para que alguien caiga en la apostasía, es imposible que no pase por la herejía, o sea, por un problema carnal que luego se transforma en un problema espiritual demoníaco. Quiero que la iglesia entienda, las herejías son malas interpretaciones de un líder que está en la carne. Porque si tú puedes ver, en el verso 16 dice, andad en el Espíritu, no satisfagan las obras de la carne. Porque la herejía, es una obra de la carne. Cuando hay malas interpretaciones, simplemente es porque hay un hombre que ha dejado de tener un contacto con Dios. Un hombre que ha dejado de leer la Biblia, un hombre que ya no camina en el Espíritu, sino que anda satisfaciendo su carne. Está alejado de Dios.
no puede entender las cosas de Dios. Le parecen ridículas, como dice 1 Corintios 2:14. No la puede entender. Aquí el apóstol está diciendo que dentro de las obras de la carne está la herejía. ¿Por qué es peligroso no llenar tu mente con la palabra del Señor? ¿Por qué es peligroso no tomar la decisión de andar en el Espíritu y alejarte de todas las obras de la carne, de los deseos de la carne, que lo que uno que hacen es quitarte el tiempo de Dios? ¿Por qué es peligroso? Número uno, porque nunca vas a entender este libro. Puedes saber de este libro, pero nunca lo vas a lograr entender. Lo vas a saber naturalmente, pero jamás vas a entenderlo espiritualmente. Segundo, porque se corre el peligro de comenzar a levantar herejías, creyendo que es Dios el que te guía. No, es tu carne, es tu propio corazón, son tus propios pensamientos, es tu propia motivación que te está llevando a interpretar la Biblia de una manera equivocada y errada. Hay mucha carnalidad dentro de la iglesia y por eso hay tantas malas enseñanzas y hay tanto engaño. Yo quiero hablar de la Biblia, quiero hablar de la mente, pero antes de llegar a la mente quiero explicarte lo que tengo que hacer yo para no exponer algo totalmente equivocado. Mira lo que hace. Vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escúchame bien, ¿por qué es peligroso no tener una vida espiritual? O sea, tu mente llena de la palabra, tomar la decisión de dejar las obras de la carne, los espinos, el egoísmo, la ira, la furia, todas esas cosas que están en el corazón. Porque no vamos a entender la Biblia según 1 Corintios 2:14. El hombre espiritual no puede percibir las cosas que son del espíritu. 2. Vamos a caer en la herejía. Gálatas 5:20. Vamos a caer en la herejía. Vas a hacer enseñanzas totalmente incorrectas. Y 3. Vamos a comenzar a hacer interpretaciones privadas de la palabra del Señor. Así que la importancia de tener una vida espiritual. O sea, primero, para poder leer este libro, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Para leer este libro, tenemos que decidir andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, no vamos a correr el peligro de un 1 Corintios 2:14, no entender la palabra. De un Gálatas 5:20, comenzar a cometer herejía dentro de la iglesia. De un 2 de Pedro 1:20, comenzar a tener interpretaciones privadas. Estas tres cosas están pasando dentro de la iglesia porque hemos confundido el tener una vida espiritual con Dios. La gente cree que tener una vida espiritual es decir palabra, es decir profecía, es hacer milagro, es tiritar, es caerse al suelo, y hay un montón de cosas que la gente ha entendido como una vida espiritual. Una vida espiritual se desarrolla abandonando las obras de la carne. Regresamos en nuestro próximo capítulo, así que te esperamos para que sigas aprendiendo de la gloriosa palabra del Señor.